Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada vez que respiraba, suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. Que digo yo una cosa, si afirmamos que el pensamiento no es una conducta, este fragmento de Pedro Páramo perdería todo el romanticismo, ¿no? Hace ya tiempo John Watson intentó operativizar el pensamiento hablando de él como una conducta observable y lo llamó habla subvocal. O sea, el pensamiento era hablar pero en silencio, pero hablar al fin y al cabo. Entonces sus retractores lo que hicieron fue anestesiar a gente aquí en los aparatos fonológicos para que no pudieran hablar. y les preguntaron, ¿sigues pensando? Y claro, lo decían con la cabeza, ¿no? Pero decían que sí. Y bueno, pues ya está, eso se tomó como una prueba irrefutable de que el pensamiento no es conducta y así sigue hasta nuestros días. Pero bueno, aquí está Freixa y Baquet con un artículo que se llama ¿Qué es conducta? Y que nos va a resolver muchas dudas y va a poner las cosas en su sitio. Wingardium Leviosa. No, para. Le acabarás sacando un ojo a alguien. Además, lo estás diciendo mal. Es leviosa, no leviosa. Intenta hacerlo tú si eres tan lista. Anda, venga. Wingardium Leviosa. Vale, para el carro. ¿Qué es conducta? Y hemos visto que hay un movimiento de mano, un movimiento motor que todos podemos ver, una verbalización que todos oímos y además también es motora, porque estás moviendo la lengua y estás moviendo la garganta. Está claro que esas dos cosas son conducta, ¿no? Y bueno, luego está el resultado de la conducta, que es la pluma subiendo, como consecuencia de, la conducta del hechizo, que es el hechizo, tiene tanto la parte de la varita como la parte de verbalizar el hechizo. Sin embargo, en el colegio de magia, a lo largo de los años tienen que ir aprendiendo a no verbalizar el hechizo, sino a pensarlo, a pronunciarlo en la mente. Y uso las comillas porque en el artículo, cada vez que se dice la palabra mente, la palabra está entrecomillada. Bien, pues al final tienen que seguir haciendo lo de la varita, pero aprenden a pronunciar el hechizo mentalmente. Y bueno, en las últimas pelis pues vemos cómo van lanzando hechizos a diestro y siniestro sin que nadie abra la boca. Pero ¿acaso la pronunciación mental del hechizo en cuestión deja de ser una conducta solo porque nosotros no la veamos? El artículo comienza lanzándonos una pregunta parecida. Un cálculo mental, realizar un cálculo mental, ¿es una conducta? No la vemos, no podemos acceder a ella. Si yo te pido que realices un cálculo matemático mentalmente, decirte 7 por 6 menos 8, y lo haces efectivamente mentalmente, y después de hacer tus cálculos mentales ofreces un resultado, ¿la conducta es el cálculo en sí? ¿O la conducta es solo la acción verbal de expresar ese resultado? Bueno, pues tradicionalmente lo que ha recibido el nombre de conducta es el movimiento muscular, es decir, que sea visible y que sea público, y que la conducta está causada por lo mental, que no es conducta. Lo que Freixa nos cuenta en este artículo es que la dicotomía mental-conducta es un error de categorización, y así termina la introducción del artículo. Bueno, pues en esta parte del artículo se retoma el problema del cálculo, del que se hablaba en la introducción. Y Freixa nos lleva por la historia del término en sí, hasta que nos muestra que cálculo viene de la conducta de realizar operaciones matemáticas con piedrecitas en el suelo, ya que cálculo significa literalmente eso en latín, guijarro. Es por eso que cuando tenemos una piedra en el riñón se le llama cálculo. Tenemos que aprender a calcular primero de forma motora, ya sea ayudado por los dedos o por un ábaco o por piedras, como antiguamente. Es decir, apoyados por elementos auxiliares que nos hagan hacer un cálculo de manera motora.
En ese momento nadie niega que estamos realizando una conducta. En cambio, conforme vamos adquiriendo experiencia, nuestra dependencia de esos elementos auxiliares va menguando hasta que desaparece del todo. Algo que ocurre, por ejemplo, también en la lectura, que al principio, cuando aprendemos a leer de niños, tenemos que ir con el dedo siguiendo la línea que estamos leyendo y luego ya vamos pasando a mover un poquito los labios cuando leemos hasta que finalmente podemos hacer una lectura completamente silenciosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cálculo mental y un cálculo con soportes externos? Pues básicamente la accesibilidad a un observador externo. Ya está, no hay más. Ambas siguen siendo conductas, solo es diferente su accesibilidad. Una es una conducta privada y otra es una conducta pública. La diferencia no afecta al fenómeno, ya que el fenómeno, que en este caso es la conducta de calcular, es independiente de su accesibilidad. Pasa como con, por ejemplo, los ultrasonidos, que siguen existiendo aunque las personas no podamos acceder a ellos por nuestros oídos. En cambio, que no podamos acceder a ellos no los altera como fenómeno. Si pensamos que son dos fenómenos distintos, solo estamos cayendo en un error de categorización. Es tan grave como decir que un iceberg solo es iceberg por su parte de arriba, que es la parte visible, y que lo que hay debajo del agua no es iceberg, sino que es otra cosa. El iceberg es el conjunto de la parte visible y la no visible, así como la conducta es el conjunto de la parte pública con la parte mental. De manera que lo que se conoce como funciones mentales no son la causa de la conducta, sino que son conducta. Una conducta que antes de haber sido interiorizada fue pública. No comprender esto supone caer en explicaciones circulares. Por ejemplo, si un alumno saca muy buena nota en un examen de matemáticas, ¿no? Porque expresó la respuesta correcta. Decir que expresó la respuesta correcta en el examen porque hizo un cálculo mental correcto no es explicar nada, porque no estamos explicando por qué hizo un cálculo mental correcto, que es otra conducta. Sería como explicar la parte visible del iceberg por la parte que no se ve, cuando en realidad hay que explicar las dos, y hay que explicarlas en términos de densidad, de temperatura, etc., que son la verdadera causa. Y hablando de causas, ¿qué es correcto? ¿Decir que algo cae por su propio peso o decir que algo cae por la fuerza de la gravedad? Tiene su parecido, pero no es lo mismo, porque decir que algo cae por su propio peso indica que el peso está en la piedra. La gravedad, en cambio, indica una fuerza externa del ambiente que entra en interacción con la masa de la piedra, que es lo que cae. Baste pensar en la Luna, donde la gravedad en ese ambiente es distinta, por lo que el cuerpo, la piedra, cae a una velocidad distinta. Vamos a pensar ahora en las siguientes frases. Frase número 1. No es lo mismo una casa vieja que una vieja en una casa. En la primera parte de la frase, la palabra vieja está cumpliendo una función de adjetivo, mientras que en la segunda parte de la frase está cumpliendo una función de sustantivo. Pero son la misma palabra. Ahora, la siguiente frase es: no es lo mismo decir que me río en el baño a que me baño en el río. De nuevo tenemos exactamente las mismas palabras, pero en una frase tiene función de sustantivo y en otra frase tiene función de verbo. Volvemos al ejemplo de la piedra. En un ambiente dado, la piedra pesa, no posee un peso. Y ahí tenemos pesar como verbo y peso como sustantivo, que aunque parezca lo mismo, como hemos visto con las frases anteriores, las diferencias pueden llegar a ser muy importantes. ¿Por qué? Pues porque un verbo expresa una conducta, y una conducta es una interacción, es decir, no se sitúa, no está físicamente en el interior del organismo. Una conducta no es entonces una propiedad esencial o inherente de un sujeto, sino que es una propiedad relacional. Pensar al ver a una persona emitir una conducta que lo único que hace es exteriorizar la conducta que ya poseía en su interior, supone caer en el mismo error que decir que al encender una cerilla, frotándola con esta caja, lo único que estamos haciendo es sacar una llama que la cerilla ya poseía en su interior.
Entonces no se tiene peso, se pesa. No se tiene amor, se ama. Tratar a un verbo de sustantivo supone cosificarlo y caer en la reificación, que es otro error categorial en la explicación de la conducta. Jorge Luis Borges afirmaba que los sinónimos no existen, que hay una palabra para cada cosa y que ampliar el significado de esa palabra supone caer en un error. Stephen King decía que de adverbios está empedrado el infierno, especialmente de los adverbios terminados en mente. Y bueno, pensaréis, bueno, ¿qué tiene que ver la literatura con la psicología? Bueno, aparte de que Thomas Szasz decía que la enfermedad mental se parece más al lenguaje que a una enfermedad orgánica, resulta que Freixa toma estas ideas de estos escritores para explicarnos la reificación en las ciencias de la conducta. Freixa nos lleva a la génesis de las palabras, nos cuenta la historia de un personaje prehistórico que aún no tiene palabras para hablar de ciertas conductas porque nunca ha realizado esas conductas. Entonces pone el ejemplo de que un día sale a cazar y ha nevado y hay hielo en el suelo y él nunca ha visto eso, nunca lo había visto en su vida y sale como todos los días corriendo. ¿Y qué pasa? Que se cae y se parte una pierna y está 2 meses sin poder cazar. Bueno, pues la segunda vez que ocurre esto y que vuelve a nevar, este personaje recuerda las consecuencias de lo que le pasó la otra vez y en base a ello cambia su manera de caminar. Va más despacio, va pisando así, va mirando bien por donde pisa, en fin, una serie de conductas a las que decide agrupar con un nombre: caminar prudente. Bueno, pues a lo largo de su vida se va enfrentando a otras tareas que le exigen llevar a cabo algo parecido. Por ejemplo, tiene que atravesar un precipicio sobre un tronco que está caído, por lo que tiene que de nuevo moverse con lentitud y mirar un poco por donde pisa, pero también hace cosas distintas como agarrarse con las manos y cosas así, pero al final le pone a esa nueva conducta el mismo nombre para optimizar el lenguaje y a eso también le llama pues un caminar prudente. Y también no solo lo hace cuando quiere evitar partirse una pierna, sino que también camina así, de esa forma, cuando intenta coger algo de su vecino sin que su vecino le vea. Entonces cada vez tenemos más conductas con unas circunstancias distintas, pero a las que él le pone el mismo nombre, que es la prudencia. Ahora, ¿qué pasa cuando un observador externo lo ve y le pregunta a otra persona: oye, ¿por qué este tío se mueve así? Que se le explica la conducta utilizando como causa el adjetivo. Es decir, se le dice: se mueve así porque es prudente. No se le explica la historia y las consecuencias que le llevaron a actuar así. No se le dice: pues se mueve así porque si no su familia se muere de hambre, porque hace ya estuvo tanto tiempo con la pierna rota y pa. De esta manera se termina cosificando y generalizando el nombre que se le ha dado a esa conducta y se termina cayendo en explicaciones tautológicas. Y no solo eso, sino que se sitúa en el interior del organismo, en la mente. De ahí los adverbios terminados en mente. Este personaje tiene prudencia. Este personaje actúa prudentemente. Entonces se dice que alguien hace cosas buenas pues porque es bueno o porque tiene bondad, o alguien hace cosas malas pues porque tiene sadismo. ¿Qué es esto? La piedra cae porque tiene peso. Pero no se puede analizar la conducta así. No lleva a nada. Hay que decir que esa persona, o sea, no se puede decir que la persona se comporta así porque es prudente o porque tiene prudencia, sino que hay que decir que se comporta así pues porque si no su familia se muere. Pues este proceso de reificación lleva a adoptar el modelo biomédico en el estudio de la conducta. Retomamos el ejemplo del sadismo. Tenemos, según la explicación tradicional,
adaptada del modelo biomédico, tenemos unos síntomas y unas causas. Los síntomas son la conducta sádica, que puede ser pues hacerle daño a animales pequeños, cosas así. Y luego tenemos la causa, que es el sadismo. Vale, vamos ahora con una enfermedad orgánica. El artículo toma como ejemplo la tuberculosis, que tiene también unas consecuencias, como son pues la más frecuente es la tos. Entonces, la enfermedad de la tuberculosis se infiere a partir de esas consecuencias. Estás tosiendo mucho y entonces vas al médico y te dicen, así vas a tener tuberculosis. El sadismo también pues se infiere a partir de las consecuencias, que son la conducta sádica. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que solo se puede comprobar la verdadera causa en la enfermedad orgánica, y esta causa es un bacilo que se llama bacilo de Koch, que se puede encontrar si se hacen los análisis pertinentes. ¿Qué pasa? Que si le damos a una persona un jarabe simplemente para la tos y esa persona deja de toser, pero sabemos que sigue teniendo dentro el bacilo de Koch, a nadie se le ocurriría decir que esa persona ha dejado de tener tuberculosis. Sigue teniendo tuberculosis, lo que pasa es que no tose por el jarabe, pero sigue teniéndola. Ahora bien, en cambio, si eliminamos la conducta sádica de una persona, sigue teniendo sadismo, sigue siendo una persona sádica si no tiene ninguna conducta que nos lleve a pensar eso. El artículo termina con una metáfora para explicar por qué estos modelos persisten, por qué siguen en vigor por encima del modelo conductista, por qué la gente es tan reticente a rechazar estas explicaciones circulares de la conducta. Y es que son hipótesis que se han mantenido vigentes tantos años que han adquirido la categoría de verdad, de fenómenos en sí, en lugar de explicaciones a los fenómenos. Y pareciera que negar el nombre o negar la explicación que se le ha dado tradicionalmente a un fenómeno fuera negar el fenómeno en sí.